Hoy, en Cuentos y Lleendes, tendremos con nosotros al escritor Chechu García, que nos va a hablar del so libro Marta y el Museo Xurásico, de editorial Ámbito. Cuando inauguraron el Museo Xurásico de Colunga, escurrióseme decir, oye, hay que hacer un cuento que te a los protagonistas en el Museo Xurásico. Y así nació Marta y el Museo Xurásico. Los personajes son Marta, que es una niña que pon dos coletes en el pelo cuando está percontenta, y los dos sos amigos, que son Barín. Barín y un rapacín que lle muy chanción, y aunque siempre va de valientón y así de enchipau, pues lle un poco cagalera. A Barín lo que más le gusta lle poner calcamoníes por los brazos, y todos los branos tienen los brazos llenos de calcamoníes. Y la otra amiga lle Licia. Licia lle la más amiga de Marta, pero tiene un problema, que lle una sabelotó. Todo lo sabe. Tú preguntes si de dinosaurios, sabes los tos. Preguntes si de matemáticas, sabe lo to. Entonces, y un poco repugnantuca porque lo sabe todo, pero ye muy buena chavala. Y en la historia, la maestra lleva a los de excursión al Museo Xurásico. Pero en el museo hay un problema, que están desapareciendo huesos. Y eso hay un misterio tremendo. Hay un lladrón en el museo. ¿Podrá Marta y los sus amigos descubrir quién es ese lladrón? Marta seguía con esos coletes de estar percontenta, porque a ella, a Barín y a Alicia tocara ellos na mesma tienda. Cuando estaban para el primer sueño, sintieron unos ruidos muy extraños. Marta, que lle muy decidida, levantóse, prendió la linterna y dijo: «Esto hay que lo investigar». Salieron los tres de la tienda, viven apetiguiñaos, muy nerviosos. «Qué aventura tan emocionante! Apagué la luz, si no van venos», susurrió Alicia. Los ríos venían de una de las murallas del museo. «Ay, mamina», decía Barín, más blanco que una aguja rapa. «¿Y si yo un dinosaurio vivo? Vaya miedo». «No fales, Barín, que van descubrirnos», dijo Marta. Al fondo, uno de los ventanucos del museo veíase abierto y de algo se movía. Estaba todo muy oscuro. Los niños quedaron tan quietos que parecían estatuas. No respiraban en tan siquiera, pero los dos corazones paltaban tan fuerte que Marta pensó que se podían sentir a 1 kilómetro. Hoy, en Cuentos y Lleendes, tendremos con nosotros a la escritora Carmen Martínez, que nos va a hablar sobre el so libro Cuentos pa una noche sin luz, de la editorial Trave. Cuentos para una noche sin luz empieza en una cocina de aldea, una noche muy mala de invierno, de viento y de agua. Los presentes están viendo la tele, una película, cuando de su truco marcha la luz y queda toda la casa a oscures. Alguien trae unos veles y préndeles, y entonces la gente empieza a recordar y a contar de ellas historias. ¿Quiénes están en aquella cocina? Pues son los personajes principales del libro, que son la narradora cuando ella era pequeña, la madre, la hermana, la tía Xulia, Concha, los fíos de Concha, 2 niños, y el güelo. Y más tarde lleguen Mero, el marido de Concha, y el padre. Y ellos empiezan a contar 12 historias, que cada una de ellas lleva un título, menos la última que la cuenta el padre, de la que vuelven para casa. La primera de ellas titúlase L'ánima de Raúl, y va de una mocina que tiene que cruciar el monte de noche, a caballo. Tiene que ir a buscar un médico para que atienda a su hermana. Fai muchos años solía andar de noche pelos caminos un cortejo fúnebre que extemorizaba a todo el mundo. Viven vestidos de negro, con sayos y capuches como los monsos. Llevaban candiles encensos y caminaban en filera de a 2. Dicían que yeren ánimes que andaban penando porque no encontraban la paz eterna.
Si alguien se atopaba con ellos, al tornar para casa de noche, tenía que dibujar con un palo un círculo en el suelo, meterse dentro y quedarse allí arrodillado y con la testa agachada hasta que pasara la procesión. Si no lo hacía así, llevábenlo con ellos y de esa persona nunca más se sabía. A este cortés uno vámelo la Santa Compañía, pero paézme que no siempre eran ánimes en pena, los que salían a asustar a la gente por los caminos. Resulta que una vez la Santa Compañía pilló a un mozo en medio del camino. Hoy, en Cuentos y Llendes, tendremos con nosotros al escritor Vicente García Oliva, que nos va a falar del so libro La fada que non quería ser fada, de la editorial Trave. La fada que non quiso ser fada, y el título de este libro que vos presento, pues cuenta la historia de Casandra, que es una aprendiza de fada, está, digamos, como vosotros, dando clases de fada, pero bueno, pasa el tiempo y nunca acaben de llamarla al mundo de los humanos, que ella lo que quería ser útil al mundo de los humanos, como sus antecesores, les fades pues, que hacían encantamientos y todas esas cosas, ¿no? Y resulta que ella no la llamen al mundo de los humanos porque los humanos se escaecieron, se olvidaron de les fades, ¿no? Entonces ella va a ver por qué y encuéntrase con un mundo pues muy complicado, lleno de guerras, lleno de explotación incluso de los niños, y ponse muy triste y dice a la reina de les fades que bueno, que ella que quiere ayudar, y la reina dice que si no lle por intervención de los humanos que les llamen, que ellos no pueden hacer nada. Entonces la fada pues con otros compañeros, como lo que quiere es hacer el bien en la humanidad, pues deja de ser fada, porque como fada no podría hacerlo, y apúntase a una ONG de payasos del mundo, y así pues fai de reír a los niños y failos más felices. Pero bueno, repitió la moza todavía riéndose, pues ¿sabes a quién eres tú? Soy una fada, tateché yo con una voz que casi no me salía de la camisa. Una foca, entrugó ella asombrada. Una fada, clayé yo, molesta con la confusión. ¿Que tengo cara foca? Al tiempo que me ponía de pie, intenté poner el gorro que salía rodando por el suelo, pero juro que lo punsi torcido, porque aquella moza volvió a reírse con una yoca. ¡Ay, qué célebre! Nunca había nadie más perrera. Ah, ¿y qué dices que yesne? Estuve a punto de pegarme una marmellá, por faltosa, pero aguantéme, porque tampoco era cosa de principiar pegándose con la primera persona que atopaba. Una fada, ¿sabes, ne? De esos que fan cosas maravillosas y encantechen y desencantechen cuando quieren y ayuden a los humanos que se porten bien. Entonces, tendrás una varina mágica, ¿no? Hoy, en Cuentos y Llendes, tenemos con nosotros al escritor Xoán Pedralles Ovalla, que nos va a falar del su libro Xuncia la Bastaranga, de la editorial Trave. La historia que cuento es una historia de la mar y una cosmogonía. Yo creo que la mar es una de las grandes cosas abandonadas a las que los asturianos nos damos la espalda. Hay que tener en cuenta que la mar es tan grande como el resto de las Asturias terrenal, y hay un gran desconocimiento de ella. La mar tiene su geografía y sus historias. Y yo una cosmogonía porque en ella cuento un poco, digamos, a través de este personaje de Xuncia,
la historia de un apocalipsis y de un génesis de lo que sería la historia de Asturias, basado en la mar. Hay que tener en cuenta que los génesis y los apocalipsis generalmente están fundados en el agua, en un agua primordial. Aquí Suncia vive un tiempo diluviano, donde ella es la carcelera de un abismo primordial que llamó el Maquilán. Y allí es la carcelera de dos dioses, que son el tiempo y el cuello vital, la caldia. En ese mundo vive Suncia. Xoan, que ya aquello que está chiscando na sequera? Entrugo y marica el su hermano apuntando pa una huelga que quedare vacía. Xoan miró pa onde y dixere la su hermana, un requexu de la playa onde la areña facíase basa y pedreu. Allí, entre banielles esgonciaes de lanchis vielles, atopábense dos chalanuques, el mazaricu veloz y la morrina. La primera estaba en tobía en flotu. Esmoliu, Xoan salió espitolau pa la gola. Olaya, al oír los berríos, juntóse con los dos hermanos que plasmaos vían los retemblíos y la barquinar de Suncia, estrellá entre el agua y la basa de Barao. Hoy, en Cuentos y Llendes, tendremos con nosotros al escritor Primitivo García, que nos va a hablar de su libro Viaxe a Xerengueti, de la editorial Ámbito. Este libro escribílo para la mi neta Sara. En él meto animales, como les vaques, los raposos, les ovelles. Entonces, el raposín no tenía pa y tenía que ir a cazar para darles de comer a su ma y a la su hermana. Metióse en la reguera y rompió un todiello. Cuando bajaba el güelo Sara del monte con les vaques, cogiólo, llevólo para casa y curió el todellín, él y el gato, un gato que se llamaba Miguelín. Entonces marchó para la cuadra a catar una zapica leche a la vaca. La vaca dio y la zapica a rebosar, llevóla y metióla en zurrón para llevarla para la su ma y para la su hermana que estaba en Pelmonte buscándolo. Entonces, cuando llegaron con él, y su ma lo vio, abrazólo y preguntó que dónde andaba. Dice él, por ir a coger para comer para vosotros, rompí el todiello pescando una trucha. Este es el relato de este libro que escribí. Si queréis saber más, debéis de leer ese libro, que es muy guapín. Como se acercaba la tormenta, llamé a la Canela. Ven, Canela, toma un cachín de pan, guapa, que se va a poner a llover y tenemos que marchar para casa. Enseguidina la sentí tocar el cencerro que trae para saber por dónde. Acercóse a mí, dille el pan, acariciéla la cabeza y dille un beso. Con ella vi la galana y los corderinos con la soma, la sal. Estaban todos contentos conmigo. Entonces dice a la Canela: Tú vete delante pa' casa y vosotros dos detrás. Y tú, Xalda, curia de los corderinos y vete detrás de ellos, que no se vayan a perder. Ya sabes que Perico ya travieso y puede quedarnos atrás y si se pierde no sabe baixar pa' casa. Cogimos el camino, la Canela delante, la Satina y los corderinos detrás y la Salda la última mirando que nadie se extraviara. Yo miraba para la rediella orgulloso de la su guapura y de lo bueno que era.
Hoy, en Cuentos y Llendes, tenemos con nosotros a la escritora Iris Trancho, que nos va a hablar del su libro La neña de les trences al revés, de la editorial Trave. Bueno, el primero de los cuentos llámase La niña de les trences al revés y trata un poquitín de cómo cambian los puntos de vista dependiendo de si estamos en un sitio o en otro del planeta. Trata de dos neñas, una llámase Tana y vive en Mali, en África, y otra llámase Deva y vive en Asturias, y una niña, bueno, como sois vosotros. Entonces, estas niñas entran en comunicación a través de la lluna y bueno, también a falar y a ver cómo son los diferentes mundos que tienen ellas, en donde viven ellas, y danse cuenta a través de eso, a través de falar, que en realidad los mundos donde viven, aunque parezcan muy diferentes, pues no son tan distintos, y todo depende de la manera en que se mire, igual que depende de la manera en que se mire, si una tiene les trences, trenzaes al revés, o y la otra la que tiene les trences, trenzaes al revés, y esa es la historia. Vivo en África, al final del desierto del Sáhara, en un país que se llama Mali, pero en realidad yo soy del país Dogón, porque nunca besé más allá del desfiladero de Bandiagara y no conozco otro país que no sea este. Home, yo no puedo decir que conozca mucho más para allá de la mi ciudad. De vez en cuando, mis pais llévenme de vacaciones. En épocas esas que ellos dan los adultos por viajar, pero nunca salí fuera de España, y menos a África. De ser prestoso vivir allí, muy extremado Asturias, el sitio donde yo vivo. Tienen cosas buenas y malas, pero son más las primeras. Sobre todo, prestaríame que pudieras ver la luz de la mañana. Entro en la mi casa todos los días y cambia el color de las cosas. Los rayos del sol métense en sin picar y van caminando seliquino por el suelo de tierra, por las paredes de adobe. Lo que fuera prieto por la noche, tornas amarillo, marrón, verde. Las cosas van tomando forma y color y es la luz la que ellos lo da. La luz que pasea por la casa hasta llegar a la mi cara, col so calorín, para decirme que yo hora ya de levantar. Hoy, en Cuentos y Llendes, tenemos con nosotros a la escritora Aránzazu Prado, que nos va a hablar de su libro Xuaniña y su perro Starsky, de la editorial Trave. Voy a hablaros de lo que es el cuento Xuaniña y el mío perro Starsky. El nombre del niño, que es el protagonista de esta historia, surgió por culpa del mi hermano. El mi hermano llamase Xuanín, pero de veres representa lo que soy yo, la mi vida, las mis historias, muchas veces de ellas inventáis, muchas de ellas recuperáis, contáis por los míos abuelos, por mi papá y mi mamá, y viene a contar la historia de un niño que vive una vida de sueños, pero una vida que a la vez también es real. Entonces él comparte parte de la su vida con un nuevo personaje que es Starsky, que es un nuevo miembro de la familia, que es un perro que regalen, que de mano y un trasto de veres, pero el cuento termina con un final muy feliz porque él tiene una hermanina que se llama Manela, el perro ayúdala a salir de un incendio, y entonces cuando se dan cuenta que los animales hay que quererlos como son, que dan mucha guerra, que son muy peleones, que muchas veces armen muchos trastaes, pero que en el fondo y tal no desean de ser parte más de nuestra familia y pueden aportarnos a nosotros un montón de cosas asgalladas que tenemos que gozar y disfrutar como parte más de la familia que son. Un año, per Nochevieja, colamos todos para casa los mis abuelos, para cenar juntos, y dejamos a Starky solo. Cuando volvimos, no podíamos creer lo que vían los nuestros huevos. El sofá de casa ya no estaba. Solo quedaba el armazón de madera y 4 fierros todos retorcidos. El árbol de Navidad estaba tirado en el suelo y el perro estaba tongado en una esquina y no era quien a levantarse. De primeres, todos pensamos que fueron los ladrones, pero cuando llevamos a Starsky para el veterinario, dijimos que lo que tenía era una fartura de sofá y colgadillas del árbol navideño. Tuvimos que ponerlo a régimen un mes.
La verdad di que la mi mamá, que no iba más por los animales, estaba más que aburrida con el animal y armóla de coller con el asunto del sofá. Hoy, en Cuentos y Llendes, tendremos con nosotros al escritor Sidoro Villa Costales, que nos va a hablar de su libro Nun llos tengas per ceguera, de la editorial Trave. Hola, soy Isidoro Villa. Quería falavos de Nun llos tengas per ceguera, que é un libro ilustrado para neños, compuesto por 20 poemas e 20 dibuixos. Cada poema va acompañado de un dibuixo que lo ilustra. E trata este libro de toda esa triba de animalinos pequeños que viven pelos sucos, pelos matos, que se afallen nas fontes, na vera das calelles, e que tradicionalmente fueron despreciados e refogados pola xente, que da vez cando los veía perende, pues solía estrapallalos, pisalos, o mellor de los casos, pues se partábense dellos con asco, con perceguera. E verdadeiramente non hai razones maiores para isto, porque son bichos que en xeral non son ni dañibles ni peligrosos. E entón, bueno, pues neste librín salen todos estos animalinos como la sacavera, como la llargatesa, como los mures, como los grillos, como los espertellos, como los topos, como los guimiagos, como los merucos, e van contando como é a súa vida, lo que faen, lo que ellos presta, e tamén se queixense bastante de todo o maltrato que da vez ellos fae a xente. Entón, yo presentévoslos en este librín pues para que los conocierais un poco y para ver si conociéndolos y aprendiendo algo sobre la su vida, pues también deixabes de tenerlos perceguera. Topu topinero. Yo soy topu topinero, como mi padre, como el mi hermano, como mi abuelo. Y non veo gota, nin me fai falta para andar pel suelo. Furo pela tierra escargatando, parece que estoy yoco. Todo el santo día na galería tras de algún coco. Les mis manores son paliadores para los tapinos. Xinto merucos, tienen mellerza los proviquinos. Fadio la xente de la Quintana. Estrozo praos. Les topineros venxen a hierba por todos los llaos. Tou soy focico. Estoy de algo gordo y non me da más. Debaixo tierra vivo contento en sin los demás. Soy negro entero. Tengo el pelame de terciopelo. Cuentos y Llendes tenemos con nosotros al escritor Juan Carlos Crespos Lancha, que nos va a hablar de su libro Lías, l'aprendiz de contador de historias. Después de unos años escribiendo poesía y relatos para xente adulto, apetecíame escribir un cuento para nenos, entonces ocurrióseme la idea de un pequeño contador de historias como era Lías, un perrín de Dios que nació con una pintina verde en un ala, que eso facía diferente entre los perrinos de Dios. Entonces el su abuelo tamó a preparar para que fuera eso, un contador de historias en el lugar donde trabajaba, que es el Jardín Botánico de Xixón. A ese labor va a ayudar un viellín mur uruguayo, don Mario, que vino con la su mujer, con doña Lupe, fuyendo del su país, donde tuvo que bregar y luchar contra unos ferres muy dañinos que ellos robaban el agua de los ríos a los del su pueblo.
Entonces los señores de las montañas que mandaban en esa fastera de Uruguay terminaron injustamente castigando a don Mario y a doña Lupe a que tuvieran que marchar al exilio. Entonces con eses llegaron al Jardín Botánico de Xixón, donde viven agora, y enseñen al pequeño Elías y los preparan para que sea el próximo contador de historias del Jardín Botánico. Una última aclaración. Vos entrugaréis como lle que siendo de especies tan diferentes mos entendemos nun idioma. Non tiene más explicación. Y es sabido que todos los animales, además de nuestro lenguaje propio, falamos y entendemos perfectamente el asturiano. Quizá ves, y por eso que algunos humanos establecen esa lengua. Quedaránse más, non sé. Tabemos en silencio, como el día que entré a trabajar por primera vez para don Mario. Le iba a contar otra vuelta la historia de cómo tuvo que venir fugiendo de los fedes que robaban el agua a los de su pueblo. Desde muchas generaciones payó en Tamaría don Mario. El mío pueblo tuvo que soportar a los ferres más dañinos que se conozcan. Hoy, en Cuentos y Lleendes, tendremos con nosotros al escritor Enrique del Castillo, neto, que nos va a hablar del short cómic Gladius, de CH Editorial. Gladius, de todos los personajes que dibujé en cómic, es el mío favorito, y el que más me prestó dibujar y el que con el tiempo más me presta volver a ver también. Quise hacer con él una fábula pacifista. Imagináis-vos, Gladius es un gladiador pacifista, con toda esa contradicción, pues de situaciones tan prestosas que pueden generarse en la escuela de públicos que es el landista, el que quiere hacer de él un luchador, un guerrero profesional, y él, que en realidad es una persona de güey como traspasada en el tiempo a la época de los romanos, pues non tiene otro xacío más que escaquearse, escapar de la lucha, de los ensayos, y cuando toca entrar en la arena, pues siempre busca la manera de ganar los combates sin ejercer la violencia, ¿no? Por eso quería yo hacer en el trasfondo una fábula pacifista. A mí prestóme mucho dibujarla y préstame mucho ahora, después de algún tiempo, volver a ver todas aquellas historietes todas xuntas. Non entiendo un res, Gladius. Nunca non fiz un tatuaje tan raro. Güey, échame a luchar contra los leones y hay que salir prevenido. Un pacifista ensama sus armas. Además, soy un amante de los animales. De lo que ya no estoy tan seguro es si estos animales también son amantes del hombre. Ay, mamina, cagüeña del tatuaje, cagüeña del tatuaje. Consumir preferentemente en antes del 4, del 3, del 1 antes de Cristo. Buah. Jeje, ya sabía yo que no me iban a sentar en cuantos que vienen que estaba caducado. Jojo, así que ya estuvo el naino al que tengo que cortar en rodajas. Nótase que hay crisis en la profesión cuando tiene que meter tal o espertello. Te juro que no van a quedar.
en Cuentos y Llendes tendremos con nosotros al escritor Chechu García, que nos va a hablar de su libro Marta y el peludín de Carrandi, de la editorial Ámbito. ¿Acordáis vos de cuando vino aquella expedición para encontrar los calamares gigantes? Pues de esa idea salió el cuento de Marta y el peludín de Carrandi, que tiene como personajes importantes a Marta, que es una niña que pone dos coletes cuando está contenta, al Güelu, que es un marín, y al peludín de Carrandi, que es un calamar gigante que vive en las fondures del mar Cantábrico. El cuento, pues, tiene como personaje principal a Marta, que es una niña muy lista, que todos los domingos va a casa del Güelu que cuente historias. El Güelu, que era marín, atopó un calamar gigante cuando era bien mozo. Y entonces Marta tiene el enfoto de poder ver ella también un calamar gigante, quiere ver al peludín de Carrandi. Con tanta suerte que ese mismo año vino la expedición a buscar los peludinos de Carrandi, los calamares gigantes. Y Marta métese en un submarino con ellos a bajar hasta el fondo del mar. En el fondo del mar no os voy a contar mucho más. Ya sabéis, hay peces de colores, cachalotes, muchísima fondura y un animal enorme, grande, que es el peludín de Carrandi, que mide más que un camión entero. Y esta es la historia de Marta y el peludín de Carrandi. Cuéntame, abuelito, cuéntame cuando viste al peludín de Carrandi. Él faise un poco de rogar, pero al final sonríe y entama a remembrar. Pasó cuanta ya. Salimos a la mar na zona de Carrandi. Los más viejos siempre dicían, no naveguéis per Carrandi, porque vais topar col pelurín. Y era un día de calma. Vivemos na Areva, que era el barco más mariniego de todo el Cantábrico. Punsímonos a pescar parroches. Echamos la rede y cuando íbamos a recollera, sentimos algo que enfilaba con fuerza para el fondo. Seguimos tirando en la rede, pero ni los 5 paisanos que íbamos en el barco éramos quien a sacarla. El Güelu de Marta siempre para en este punto y ella entruga ahí. ¿Y entonces qué pasa? Hoy, en Cuentos y Llendes, tendremos con nosotros al escritor Vicente García Oliva, que nos va a hablar de su libro La bruxa pumarina y el dragón maragatu, editado por la Academia de la Lingua. La bruxa pumarina y el dragón maragatu, que es un cuento muy viejo, que ahora vuelve a reeditarse, cuenta la historia pues, de un pueblo muy guapo, como los pueblos nuestros que hay en Asturias, que vivía la gente muy feliz, hasta que un día llegó un horroroso dragón echando fuego por la boca y asustando a todo el mundo. Entonces, como no había forma pues de erradicar al dragón, de saniciarlo, pues los reyes, que eran muy buenos, manden a unos caballeros a ver si podían derrotarlo. Y nada, hizo el almuerzo con ellos. Entonces un rapaz que pasó un día por allí dio ellos la dirección de una bruxa muy buena que estaba estudiando la carrera de bruxa y que ya era especialista en dragones. Entonces esa bruxa, que se llamaba Pumarina, llegó al pueblo, vio cómo estaba la situación, dio unas cuantas vueltas encima del dragón, montada arriba la soscova mágica, y viendo el fuego enorme que echaba por la bocona al dragón, lo que hizo fue echar unos polvinos de fabricación casera, y ese fuego que echaba el dragón por la boca convirtiólo en xelau de tutti frutti, de turrón, riquísimos. Con lo cual, bueno, el dragón luego hizo un labor muy guapo, que era montó un puesto de helados para dar de comer a los niños los helados. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Yérase que se hiera, dicen que entamen los cuentos. Yérase que se hiera, entamaremos el nuestro. Trata de un pueblo per guapo, con castillo y todo eso, que vivía per feliz alleno al mundo entero. Tenía un rey muy justo y una reina muy per guapa, que nunca los castigaban aunque metieran la pata. Ríos, llagos y regatos, enfrescaban los semaos, frutas, ganaos y colleches, había los apuñaos. Y era tanta la bayura que en este pueblo tenían
cablucaben los foriatos que per allí discurrían. Pero un bon día, al riscar pela mañana y la alba, menudo susto tuvieron al levantarse la cama. Nes afueres del so pueblo, mangado en Ribón Peñón, atopábase muy fiero un horroroso dragón. Hoy, en Cuentos y Llendes, tenemos con nosotros a la escritora Iris Trancho, que nos va a hablar de su libro La Caixa de Cristal. El segundo cuento, que se llama La Caixa de Cristal, entamé a escribirlo porque se me ocurría que ya era muy difícil guardar de algo en una caixa de cristal, porque ya sabéis que si es de cristal vamos a ver lo que tiene dentro. Entonces, ¿qué es lo mejor para eso? Pues entamar a experimentar, yo no, el personaje de este cuento, la niña que es la protagonista de este cuento, con las cosas que pueden meterse en una caixa de cristal. Ella, por ejemplo, pues entamó a meter que si los collarinos y las piedras preciosas que tenía, pero veía que claro, que si lo tenía ahí dentro, pues que a lo mejor podía marchar con ello, o a lo mejor florines, pero veíales ahí encerradas y daba mucha pena. Entonces, diose cuenta que tenía que ser una cosa que prestara venla dende fuera y que al mismo tiempo, pues bueno, que no fuera exactamente muy valiosa para que no apeteciera robarla. Y al final encontró una cosa que para ella sí que ya era valiosa, pero que ya era perfecta para meter en esa caixa de cristal. Y si leéis el cuento, sabréis lo que es. ¿Nun vos pasó nunca estar soñando con ese mozo o moza de clase que tanto te presta y estar a punto de dar ese beso de película cuando suena el pitido del despertador? O lo que es peor, poder dar en sueños ese beso y luego no poder acordarse de que iludiste. Y que, ¿para qué nos vamos a engañar? Los sueños son muy aquello y basta que te prestes soñar con albóndigues para que todas las noches sueñes alcachofes. Pues bien, yo sí que puedo verlo, y todo gracias a la caixa de cristal que me trajeron los reyes na casa de aquella mujer del sobrín del home de la mi tía abuela Matilde. Por fin atopé su uso. La caixa es una cazasueños. Yo no tengo más que ponerla en la mi mesina de noche y los sueños van metiéndose en la caixa como yendaos, y a la mañana siguiente Hoy, en Cuentos y Llendes, tendremos con nosotros al dibujante y etnógrafo Berto Peña, que nos va a hablar sobre la leyenda de Bernardo del Carpio. Bueno, pues voy a contaros la historia de Bernardo del Carpio. Bernardo del Carpio es una leyenda que hay por aquí por Asturias, casi un poco desconocida, y este Bernardo del Carpio pues, fue un guerrero muy afamado, ¿no? Enfrentóse al mismísimo Roldán en Roncesvalles y derrotó a los franceses. Bueno, y un héroe popular, ¿no? Entonces cuéntase precisamente que una vez un paisano perdió un xatuco por los montes, entonces bueno, volvióse Yoku buscándolo y venga a buscarlo y no andaba con él, hasta que de repente vio lo que estaba en una campera y que metíase en una cueva. Entonces bueno, fue detrás de él
allá como pudo cerramicando los huellos, pues acostumbróse a lo vecío que estaba la cueva aquella y diose cuenta que no más fondero de la cueva había un paisano, un homón muy grande, con unes barbes y unes salles así, con una pinta muy rara. Entonces al ir a verase a él, al acercarse, el paisano, bueno, pues parecía como que estaba durmiendo y esconsonó, mirólo y dijo que era Bernardo el Carpio, que llevaba allí años cerrado, durmiendo, y que estaba esperando precisamente a que los asturianos lo llamasen para pelear por Asturias, para pelear por la patria, por el país. Y aparte, bueno, pues el otro, pues el paisano quedó todo abulcado, ¿no? Muy sorprendido por aquello. Entonces Bernardo del Carpio en un momento dado dijo: y dame la mano a ver cómo sois de fuertes ahora los paisanos, a ver si sois como aquellos asturianos que vinieron conmigo a matar franceses a Roncesvalles. Pero el paisano, claro, vio aquel pedazo paisanísimo con aquellos manes que parecían tenaces, que dio un poco uyerce, dio un poco miedo, y entonces en deber de dar la mano emburrió un poco en el xato y apurrió el cuerno del xato. Entonces precisamente cuando agarró Bernardo del Carpio, y era tan fuerte, era casi un gigante, agarró el cuerno del xato, apretólo y esfoñicólo, hízose polvo. Entonces claro, el paisano y xato salieron espavoreados, ¿no? Mientras oía decir Bernardo del Carpio que, bueno, que los paisanos de ahora no valen para nada, no hieren como los que habían dicho con el Roncesvalles. Esta préstame mucho porque esta historia, aunque ya asturiana, aparece también en otros sitios, con el rey Arturo en Irlanda, con el primer rey de Polonia, hasta Noruega aparece. Entonces, bueno, pues hay una historia casi escaecida, pero que tenemos que recuperar. Hoy, en Cuentos y Llendes, tendremos con nosotros al escritor y político Xoán Xosé Sánchez Vicente, que nos va a hablar sobre la leyenda de la xana y el pastor. Era un pastor de Ponga, que andaba pel monte todos los días, y veía a les xanes andar al riscar, afilando los tejidos de oro, peñándose con los peñes de oro, y enamoróse de una que ya era la más roxina, la más menudina, la más pinta la rama, la más blanquina. Y después de mucho tiempo de averarse a ellos poco a poco, consiguió que aquella xana adicase para él y acabaren los dos enamorándose. Y convencióla después para que fuese para casa con él y viviese para casa con él. Y así no fue. Durante mucho tiempo, la xana y aquel pastor de Ponga fueron perfelices, levantábase xuntos. Él iba al su trabajo con las ovellas, ella quedaba en casa restillando la llana o haciendo trexeres, y él volvía por la noche con el ruxir de les esquiles, de les sos cabres o de les sos ovellas. Pero un día el pastor andaba pel monte y sintiera cantar, y curioso, averóse a ver que era aquel cancio que él no sintiera hasta entonces. Y poco a poco fue dándose cuenta de lo que decía la letra del cancio, y era: «Ay, xana hermana, cómo nos dejaste, vuelve con nos». Y él, en sin darse cuenta que esa ya era la prohibición implícita de las palabras que no podía decir y transmitir a la so xana, llegó a casa y dijo: «Ah, xanina, ¿no sabes lo que sintiera? ¿No sabes qué cosas más guapes y más raras sintiera ya metanos del bosque?» Y fueron estas palabras, y contó ese cantar que cantaban les xanes, les hermanes de la xana, que ella dexara por dir col pastor. Y entonces ella enfadóse, esprecetóse, tiró el restiello y dijo: «Rompiste la prohibición, dijiste las palabras que no podías ser dichas, y tú deixate y volver con los meus hermanos».
Cuentos y Lleendes tenemos con nosotros al escritor Miguel Rojo, que nos va a falar del seu libro Telva y los osos. Telva y los osos é un libro que fala de la necesidade que tenemos aquí en Asturias e en todo o mundo de cuidar e facer que a natureza siga adelante. Ya sabéis que un de los problemas más grandes que hai é la caza furtiva, el matar los osos. Aquí agora mesmo en Asturias tenemos unos 90 osos. Entonces hai cazadores furtivos que se dediquen a matarlos. Para evitar un poquitín esto, hay una nena que es la protagonista del cuento, que se llama Telva, ya que vive en Pichar, que es un pueblo del occidente asturiano, y a ella, con unos amigos, dedícase a proteger y a cuidar a los osos que estaban a punto de ser matados. Y una aventura que se ve desarrollando por todos los montes, donde los cazadores traten de matar a los esbardos, de cazarlos, para llevar y luego venderlos. Ya sabéis que los esbardos son los osinos cuando son muy pequeñinos. Pues bien, Telva es capaz de verlos, como lo están tratando de meter en un saco, y es capaz ella misma, ella sola, de sacarlos y defenderse de todos esos cazadores. Al final, como premio, la osa ve y da un gran premio que lleva un tesoro. Así es como Telva salva a los osos y a los osinos de ser matados por los cazadores furtivos. Pichar era un pueblín de 14 cases que estaba en medio de un gran monte de castañales. Si por algo era famoso en toda la redolada, y era porque la gente decía que los moros, en el tiempo de María Castañes, antes de escapar a tú meter, fugiendo de los cristianos, enterraran un gran tesoro pelosos alrededores, y era el tesoro del moro. Todos los bicharinos, que era como se llamaba la gente de bichar, trataran muchas veces de atopar la tala y alga. Nenos, mozos o viejos, todos soñaran con descubrir el tesoro, y no era raro ver a ellos foriatos, armados con palos que parecían grandes forcados o con otras herramientas en más raras. Escucar pelos praos y cueves de bichar por ver si daban color y les oyes, pero hasta el presente nadie lo atopara, suponiendo que hubiera de algo que atopar. Hoy, en Cuentos y Lleendes, tenemos con nosotros al escritor Milo Lenido, que nos va a hablar de la leyenda de los finxos del cielo. En Asturias son muchas las historias, las leyendas que hay sobre piedras mágicas, sobre piedras sagradas. Y de qué sé yo, el Penedo Aballón de Boal, que destruyeron va poco, que era un peñón, un plutón de granito que se movía y que nadie podía, ni 100 hombres eran capaces de moverlo, pero con una sola mano podía moverse cuando se apuntaba en el sitio apropiado. Hasta qué sé yo, el falso dolmen de los campos de Tapia, hasta muchas otras. Yo conozco una leyenda que fala de los finxos del cielo en el Valle del Lago, en Somiedo, que si conocéis el Valle del Lago, y un sitio guapísimo y un valle alto que está, en la cabecera está el lago el Llago del Bache, y a todo lo largo de ese valle, que es un valle glaciar, está espetado de piedronos enormes allí en medio, y contaba la leyenda que había habido una batalla entre los ángeles y los demonios, y no había quedado muy claro quién ganaba. Y entonces los praos que habían conseguido conquistar los ángeles quedaban marcados con esos piedrones, que por eso los llaman los finxos del cielo.
y una historia que, como tantísimas que hay de piedras encantadas, que dominen en todas las culturas atlánticas. Ya sabéis que en Karnak hay historias de miles de menires que están semados por los prados, y aquí en Asturias hay menires también bien guapos, como el menir de Merillés y muchísimas otras historias. Así que si otro día tenemos tiempo y vagar, pues falamos de más piedras mágicas. Esta era una de las leyendas de piedras que hoy prestábame contamos. Otro día más. Hoy, en Cuentos y Lleendes, tenemos con nosotros al historiador, ilustrador y escritor Berto Peña, que va a falarnos de la Fonte la Xana. La leyenda que vos voy a contar, güey, ye de la zona de Grau, ye precisamente la Fonte la Xania. La Fonte la Xania, como podréis suponer, pues había una xana, y ye, si agarréis la carreterina que entra por Freixno en dirección a las Cruces, pues en un pueblín que llamas el Bondello. Ahí en esa zona, y era donde estaba esa fonte, y aparecíase pues esta rapaza peinándose la mañana de San Xoán con un peine de oro, tenía muchos ganados, tenía muchas riquezas, incluso comentaban que llegaba a baixar incluso pues eso, al mercado a Grau a mercar cosas. El caso es que una vez llegó y bueno, siempre la veía un rapaz de Grau, y fue acompañándola hasta la fonte, y ella metíase por el huello de la fonte. Y bueno, pues entonces diose cuenta de que estaba encantada, pusose a entablar conversación con ella y dijo que estaba encantada, y que si la quería desencantar, pues si conseguía desencantarla, iba a ser la moza de él, ¿no? Iba a casarse con él, y todos los ganados y los tesoros que tenía, pues iban a ser de él. Pero tenía que tener mucho valor, entonces tenía que superar 2 pruebas. El rapaz aceptó, y la primera prueba que planteó era que ella iba a transformarse en un toro, en un xato muy grande, y él tenía que aguantar a pie firme que pusiese los pezuñes en pecho. Tenía que pues aguantar, tumbarse en suelo y no tener miedo, ni nombrar ni a Dios ni a los santos. Entonces, bueno, la primera vez presentóse el día convenido, del huello de la fonte salió un xato grandísimo, él tumbóse, y el xato pasó por enriba de él y no hizo nada. Bueno, la primera prueba consiguióla. Pero la siguiente prueba ya era la siguiente, ella iba a transformarse en una culiebra muy grande y tenía que dar 3 besos en focico. Entonces, bueno, la cosa ya complicábase un poco ni más. El rapaz fue allí la primera vez y dejó que la culiebra, que salía por el huello de la fonte, pues esguilara poco a poco por el cuerpo para arriba, y dio el primer beso. Pero con el primer beso la culiebrona aquella fechose más grande todavía. Entonces, al hacerse más grande, tenía que dar el segundo beso, consiguió doilo, cerrando los huellos ya y superando un poco la yercia y la gindama que entraba, y volvióse otra vez más grande. Entonces ya pegaba unos bufillos tremendos, y al tercer beso no fue capaz a darlo, ya nombró a Dios, los santos, encomendóse a la Virgen, y entonces ella ya pegó un españío, topó aquello, y precisamente dijo que la había dejado más encantada otros 1000 años más de lo que estaba. Y bueno, pues parece ser que todavía no hubo ningún valiente que se atreviera a desencantar a la xana del Bondello. Hoy, en Cuentos y Lleendes, tenemos con nosotros al escritor Enrique Carballeira, que va falándonos de su libro Pol, un perro real, de la editorial As Tortuns. Bueno, la verdad que muchas veces no se tiene muy claro por qué aparece una historia, por qué se te ocurre el escribir sobre una cosa u otra. La verdad es que las historias sobre reyes, sobre castillos, en definitiva, historias medievales siempre tuvieron bastante acogida na literatura infantil, bueno, en realidad na literatura en general. A mí también son historias que me presten, así que en este caso pues quise, partiendo un poco precisamente de ese ambiente
medieval, de ese ambiente de reis, de encantamientos y de dragones, pues poner un protagonista un poco gracioso, un poco cómico, como en este caso oye un perro Paul, quiero decir que, bueno, pues viene a ser en realidad como el último mono de ese castillo, no tiene mucha importancia para todos los demás, pero al final cuando aparece un problema, cuando hay algún asunto que igualar, pues bueno, él de una manera bastante callada y oculta, y él que al final consigue sacar para adelante las cosas. En el libro, junto con Paul, pues bueno, aparece el principal protagonista, los principales protagonistas, que son el rey y la reina, y bueno, pues otros personajes como puede ser el mago o también de algún soldado. Búscase sobre todo eso, buscar humor, que tenga el libro humor, que sea agradable para los lectores, y en este caso pues bueno, también bastante sencillín, y un libro que pueden seguir los niños más pequeños, yo creo, sin mayor problema. Y bueno, no que cinca el personaje, yo sí que espero, porque bueno, atopome bastante cómodo con él, que tenga continuidad y que bueno, puedan aparecer más trabajos en el futuro. Son un poco las razones de Paul y de este libro. En Cuentos y Lleendes tenemos con nosotros al escritor Miro del Nido, que nos va a hablar de la leyenda, el alicornio, el canto y la vara. En muchas mitologías está hay el mito del unicornio. En Asturias, ya sabéis, los griegos y los romanos y todos esos falen del unicornio, ese caballo que tiene un cuerno en medio, espetado en medio de la frente y que es mágico. Yo topélo en Asturias, en el Canto La Vara, va muchos años, en el Canto La Vara es un sitio que está, pienso que es del concello de Riosa, pero está entre Riosa y Chena. Y sentando allí un día en un bar que había, que me parece que ya no está abierto, pues contaronme la historia del alicornio, que ya era un caballo que tenía un cuerno en la frente y que nunca en jamás lo podías ver, pero que si lo vieres, siempre darías cuenta que cuando va a beber al río, todos los animales pónense a beber agua de la parte de abajo de donde bebe el alicornio, porque el alicornio al beber toca con el cuerno en las aguas, y entonces esas aguas que salen todo tipo de enfermedades y sana para todo, y así que aunque nunca lo podrías ver, si lo vieres darías cuenta que era el alicornio por eso, por el cuerno que llevaba en la frente y por lo que los animales se colocaban todos a beber debajo de él, por la sanidad que daba ese cuerno mágico, que fue tan perseguido por tanta gente, porque los poderes que tenía servían hasta para que los paisanos recuperaran ese vigor que a veces nos falta, y para sanar cualquier otro tipo de enfermedad. Por lo tanto, no es un animal cualquiera, no es un xatu o una cabra que críes con curiao, es un animal mágico, por lo tanto sagrado, por lo tanto capaz de dar solución a problemas que de otra manera ni los farmacéuticos ni los médicos son capaces de solucionar. Y nada más, esta yo creo que es una guapa historia. Venga, hasta luego. Hoy en Cuentos y Lleendes tenemos con nosotros a la escritora Paula Pulgar, que va a hablarnos de su libro Pulgo y Olín, de la editorial Asturtún. Bueno, pues va a hacer ahora unos 3 años yo trabajaba en una biblioteca escolar
de aquella yo pasaba el día catalogando libros y ordenándolos en las estanterías. Y cuando tenía de algún ratín, lo que hacía era agüellar de alguno, echallos un vistazo, oyelos si podía. Y en una de aquellas tardes, de la que llegué a mi casa, lo que hice fue escribir las primeras aventuras de Pulgo y Yolín, que lle una historia de amistad entre dos perros. Uno de ellos, Yolín, vive en un pueblo con los amos y ahí lle él el dueño de todo y el centro de atención y de los mimos, hasta que un día traen a otro perrín a Pulgo para que y faga compañía. Pero lle que a Yolín non me fai un res de gracia que vengan con Pulgo para que faga compañía, porque él está muy a gusto solo. Y lo otro lo que fai es venir a quitar los mimos y las atenciones. Entonces, llévense como el perro y el gato y tanto el día peleándose porque el perro nuevo y un cachorro y quiere todo el tiempo enredar y brincar. Y tan así, la cosa está asina, como el perro y el gato, aunque sean dos perrinos, hasta que un día pasa una cosa que viene a cambiarlo todo. Y ye que Pulgo métese en un problema y Yolín lo que fai y ayúdalo a salir de ese embrollo. Desde ese momento lo que pasa ye que los dos fanse amigos y acaben comprendiéndose y entendiéndose un poquillín más. Y esa es la historia. Yolín era el perro de los niños. Enredaban con él a todas las horas y en el almuerzo daban y todo lo que pedía. No tenía nada más que picar con la pata para que dieran filete de xatu, chorizo o lo que se le apeteciera. Dentro de la casa tenía un sitio privilegiado, en el sofá, con una mantuca polar pero guapa y calentina, sola que apicazaba mientras todos los niños veían los dibujos animados. Como los amos vivían en un pueblo, Yolín podía estar todo el tiempo que quería fuera a casa, jugando en prau entre las flores y cuando cansaba entraba dentro a ocupar el su sitio. Todo era perfecto en la vida del perro, hasta que un día pasó que cambió las cosas. Hoy, en Cuentos y Lleendes, tenemos con nosotros al político y escritor Juan José Sánchez Vicente, que va a falarnos del Diaño Burllón. Y era un paisanín que se hizo de noche y tenía que llegar a casa porque la su mujer estaba para dar a llume un fío y quería llegar a tiempo para auxiliarla, aunque estaba en manos de familiares, y vela a ella y ver nacer el fío. Y entonces para tallar metióse por una viesca y según entró una viesca empezó a ruxir un viento terrible, como esos vientos del ábrego, el que tira las castañes allá per a Seronda. Y empezó a espelorciarse y a mirar para atrás, a sentir resquildo, y empezaron a caer un árbol y otro árbol y otro árbol, y cada uno de ellos parecía que iba a caer encima y iba a estrepallarlo, y volvían a caer árboles y árboles en tropel, y él pensaba ya que no iba a salir vivo de aquella y que no iba a llegar a casa para echarle una mano a su mujer y para ver por la primera vegada al Sofío. Allá fue que con ello, con todo y con ello, llegó a salir del bosque, llegó a casa, y a la mañana siguiente, después de felizmente ver al Sofío y a su mujer, dio la vuelta para aprovechar en aquellos tiempos tan probes, tan escasos de todo, la lleña que cayera por la noche. Y cuando volvió a la viesca, descubrió que nunca cayera ningún solo árbol, y seguramente que no se moviera ninguna sola folla, porque no había ninguna sola folla en el aire, ni un caño baltado por el aire. Y entonces descubrió que fuera el Diaño Burllón lo que lo puso en aquella situación de resquildo y de yercia para aterrorizarlo y hacerlo sentir el miedo, la soledad de la noche, de la viesca y del campo abierto.
Hoy, en Cuentos y Lleendes, tenemos con nosotros al historiador, ilustrador y escritor Berto Peña, que va a falarnos de la leyenda del Ferreiro. Bueno, hay un cuento que la leyenda esta pues arrámase casi por todo el occidente, por los Ozcos, por Gran Salime, por Ailao, en la que cuenten cómo el primer ferreiro fue agarrando los secretos que había por aquel entonces, pues de la sierra, de cómo forxar el fierro, o de pa' qué valía la madera del omeiro, fue agarrando hilos al diablo. El diablo, el demo, como lo llaman en esa zona, pues y era muy listo, tenía un montón de conocimientos de las cosas. La gente por aquel entonces pues no conocía la sierra, ni conocía semar el trigo, ni muchas cosas. Entonces, bueno, pues el primer ferreiro presentóse allí en la cueva del demo y dixo, y armóse bien de valor, y dixo, oye, en el pueblo ya inventamos la sierra. Entonces el demo dixo, bueno, eso ye que visteis la folla del castaño. A lo que contestó, bueno, no la vimos, pero ya la veremos. Claro, cuando bajó al pueblo vio que la folla del castaño, de la castaña, si vos dais cuenta, pues tiene piquinos, tiene dientes, entonces inventóse la sierra así. A la siguiente vez, pues la gente no sabía forxar el fierro todavía, daba ahí muchos problemas. Entonces el ferreiro dijo, bueno, pues tengo yo de igualo. Presentóse otra vez en la cueva del demo y dijo, oye, en el pueblo ya aprendimos a forxar el fierro. Y el diablo, que como veis era muy listo, muy espabilado, pero engañábenlo fácilmente, dijo, eso ye porque asperxasteis con agua barrenta, con agua borrucienta. Pues no lo hicimos, pero ya lo faremos. Claro, agarraron agua con barro, en llamorgá, echaronlo cuando estaban fraguando allí el fierro, y entonces forxaron fierro con eso, ¿no? Después, otra de las cosas de los inventos que también dicen que fechó el diablo fue precisamente qué tipo de madera había que usar para los ingenios hidráulicos, para lo mismo mazos que las ruedas del molín, para que no apodreciera. Entonces, bueno, pues nada, presentóse otra vez el ferreiro en la cueva del diablo y dijo, oye, en el pueblo pues ya inventamos el molín, el leche del molín y tal, que va con agua y tal para la molienda, ya lo inventamos. Y dijo, eso oye que conocéis el secreto del homero. Y bueno, pues el homero es un árbol que precisamente la madera dura mucho, aguanta mucho y no empodrece. Y por eso precisamente tiene que usarse para hacer todo este tipo de ingenios de madera, que tienen que estar en contacto con el agua. Hoy, en Cuentos y Lleendes, tenemos con nosotros al escritor Enrique Carballeira, que va a hablarnos de su libro Nando y Quina, de la editorial As Tortuns. Bueno, pues el libro Les cosas de Nardo y Quina, escribílo un poco como continuación de otros que ya fixera fai unos años de estos mismos personajes, unos personajes con los que trabajo desde va mucho tiempo, son unos de los más antiguos, salieron del cómic y precisamente dentro de este volumen pues recopilamos un poco lo que son les tires de estos personajes, lo que fueron de algunas de las últimas aventuras y añadimos un cuento, ya en la parte narrativa, en la parte literaria, un cuento protagonizado por dos de los secundarios que poco a poco están logrando convertirse en uno de los personajes principales de la historia. En cuanto a los personajes, precisamente Nardo y Quina son los principales protagonistas, ellos son los fundadores de esos tires que entamaron a publicarse en el año 1992 y a partir precisamente de esas aventuras de dos paisaninos asturianos que viven en una zona rural pero que a la vez son muy adelantados para su tiempo y están muy al tanto de las nuevas tecnologías. A partir de esos personajes pues salió un poquitín pues, esos chones, esos gochos que también protagonizan lo que es la narración del libro y que se están convirtiendo, como comentaba antes, en principales protagonistas. Y en cuanto a la historia, pues va un poco por ahí, recuéllese una versión del cuento tradicional de los tres gochinos, pero en este caso protagonizado por estos dos chones y tan centrado en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Esta historia pasó fai mucho tiempo, cuando los chones todavía no vivían con Nardo y Quina. Y eran tiempos de fame y penes, porque no tenían casa, vivían en la viesca durmiendo entre los árboles y los matos. Además, para ponerles cosas peor, en aquella zona de los Picos de Europa había un llobu que andaba yocu por echallos el diente.
Como non se sentían seguros, los chones decidieron facer una casa para poder meterse dentro y protegerse del frío y del llobu. El chon más vago y mangante decidió que con una casa fecha de hierba seco y de maizón ya era bastante. En pocas horas ya la tenía afinada. Hoy en Cuentos y Llenes tenemos con nosotros a la escritora Carmen González Ojea, que va falándonos de su libro El nome de Roselina, de la editorial Trave. La novela de Roselina é unha historia de amor, dun amor primeiro de Arturo, el protagonista, que enamórase dunha moza aldeana que é quen o cuida, que se llama Roselina. De súbito Arturo descubre que Roselina tiene un mozo con el que piensa casar un día. Este fecho failo moi desgraciado, siéntese per mal e al final de la historia Arturo é un home, é pintor, un pintor de éxito, que pinta e repinta nos cuadros a Roselina. A Roselina baixo a figura dunha flor, dunha rosina, dunha nube roxa nel cielo del verano. E tamén la historia dun descubrimiento, del descubrimiento de la guerra, que foi unha gran traxedia. A mí prestóme escribir este libro e gustame pensar que tamén a unha sola persona, aunque tan solamente sea, pode gustarllelo. Oye, Arturo, dixo que son, yo non tengo culpa ninguna de gustallos a toes, pero si quieres, déxote pa ti a Roselina. Non me dá más porque lle moi paleta. Non te fixaste que disfrutes galletes e chorizo en vez de frutas, galletas e chorizo, como debe dicirse? Mi mamá non llos deixa a Toña e a Merce falar asina. Diz que lle de mal gusto e que l'asturiano é ordinario e non val máis que pa cantar vulgaridades nel chigre. Bueno, a mí, se te digo la verdad, eses pallabres non me saben mal, ni na medicina, ni me piquen na punta la lingua. A más, mamá non se aclara. Quer que diga habas e non faves, e déxame decir fabada, porque ella non di zabada. Lle un barullo. Mi mamá piensa que lo sabe todo y no tiene ni idea de jugar al futbolín ni de chiflar, ni sabe cantar como la tuya. Hoy en Cuentos y Llenes tenemos con nosotros al político y escritor Juan José Sánchez Vicente, que va a falarnos del encantamiento de la noche de San Juan. Esta es una historia que suma un encantamiento de la noche de San Juan, un cuélebre y una historia de amor de las que son tan universales. Esto ya era un señor poderoso que tenía un castillo y tenía dos fillas en el castillo. Una, vamos a decir que tenía un comportamiento normal, de acuerdo con la clase social, y cortexaba a personas de la su propia cualidad estamentaria. Pero otra entamó a enamorarse de un pastorín y poco a poco, fueron los dos enamorándose y queriéndose cada vez más. El padre enteróse y, como no le gustaba, decidió mandar al rapaz a la guerra fuera para ver si el rapaz moría, y a ella, por si acaso él volvía. Llevóla a encantar metanos de la montaña
al pie de un carballo y allí dejóla encantada con unas palabras mágicas guardada además por un cuélebre. Y ese encantamiento tenía una frase que decía que solo podía ser desencantada la noche de San Juan. Pasara el tiempo, la hermana mayor casara con el otro noble y el rapaz no morriera en la guerra, sino que fue tan valiente, hizo tantas hazañas que acabaren dando una buena cantidad de dinero, unas riquezas para convertirlo en una persona de otro estado y al mismo tiempo ennoblecierenlo. Y volvió enamorado de la misma que dejara enamorada y empezó a buscarla y no daba con ella. Ya no quedaba el padre que morriera de la rapaza, ni tampoco el ayo que la cuidaba. Y entonces un día desesperado, buscándola pelos viesques, pelos montes, pelos ríos, pelos mares, topó un pastorín que dijo: mira, con estas palabras por San Cirvián desencantarase la noche de San Juan, puedes desencantar aquí. Él esperó la noche de San Juan, acudió, salió el cuélebre que guardaba la rapaza, él averóse y con un enorme cuallo, impulso y valor espetó en el arguelo una allanza, el cuélebre morrió, la rapaza desencantóse y, como todos podéis comentar, fueron felices, vivieron mucho tiempo, comieron perdices. Hoy, en cuentos siguientes, tenemos con nosotros al escritor Emilio del Nido, que nos va a hablar del Omín de Tapia. Hay historias que se cuenten del home marín. Ya sabéis que esta historia es del home peche, home que se convierte en pescado, que este era un guaje, me parece que era por uno de los puertos asturianos, bien que si yo, sería en Candás, o en Cuideiro, o en Llastres. Yo siempre lo he hecho para Tapia porque es el que a mí por familia me cae de más cerca. Y era un guaje que todo el día estaba bañándose, esnalando por la mar, y un día la madre llamábalo porque tenía que hacer no sé qué recao, y el guaje estaba distraído y pasándolo también esnalando que no hizo caso a la ma, y entonces la ma echó como una maldición: así te conviertas en peche. Coño, así te conviertas en peche. La siguiente vez que el guaje fue a la mar, desapareció. Y así pasó el tiempo, y durante muchas veces decían los marineros que si lo habían visto aquí o que si lo habían visto allá. Y todo esto quedaba en una cosa muy rara, pero como a los 7 años de esto, cuenten que unos marineros, me parece que era de la parte de Cádiz, de Barbate o de por ahí en Baixo, que sacaron una rede, un peche que era mitad peche, mitad humano, y que incluso lo anduvieron llevando por los circos por un lado para otro. Y según tengo pescanciado yo, o sentido por ahí contar, debía ser el mismo porque falaba con acento galego, carajo. Ya sabéis que para Tapia y por ahí falase la fala, que es una variante del gallego, lo que llaman el gallego asturiano. Pues esta es una historia bien guapa, y ya sabéis, hay que coger afición a todo. Nalar es muy guapo en el mar, pero no pasase, que igual te salen escames. Venga, otro día cuento vosotras. Hoy, en Cuentos siguientes, tenemos con nosotros al historiador, ilustrador y escritor Berto Peña, que va a hablarnos de la Serena de Cangas de Narcea. Hay un pueblín que llama Chano, que queda a 5 kilómetros de Cangas de Narcea, donde decían que había una encantada. Esa encantada pues era mitad pescado, mitad muller, y era una serena. Y vivía en el Pozo La Rinconca, que queda allí cerca del pueblo. Lo que hacía esta allí que arramplaba con los neños, raptábalos. Entonces una vez marchó con un neno de una casa
y no lo devolvía a no ser que descubriesen cuántos años tenía. Entonces, bueno, pues la madre del neno, que estaba toda esmolecía, foi ver a una muller que era algo sabia, decían, que se llamaba Redonda, y esta Redonda dixo, mira, vas al mercado a Cangas y agarras todos los pucheiros que veas, cómpraslos y poneslos alrededor del pozo de la Rinconca. Y cuando ella salga, se asome a ver, has de estar atentas, ya verás tú. Bueno, total, que fexo eso, mercó todos los pucheiros que había de barro, puso los colocolos allí en todas las llábanas que había alrededor del pozo, y cuando se asomó la encantada, la serena esta, miró para los llaos y dixo, uy, 25 años tengo desde que nací, pero nunca tanto pucherín xunto di. Entonces, claro, acertó la otra, acertó la edad, y dame el neno, y bueno, tuvo que dar el neno. Pero seguía teniendo muchos problemas. Entonces había una especie de profecía, habían dicho que la encantada solamente la podrían sacar con 2 gües xuncíos a una grade, que fueran mellizos y que todo el leche que diera la vaca fuera alimentado para ellos. Entonces resulta que en Casa Cueiras nacieron 2 gües mellizos. Esos 2 gües mellizos tuvieron dando ellos el leche de la vaca, enteróse ella la encantada y para querer frañir un poquitín la profecía, pues fue a pedir con una canada un poco leche. Casi llega a dailo la muller de la casa, hasta que Xoán de Cueiras enteróse, vio que ella era la encantada, debió ver el rabo por debaixo de les ayes, y agarró la canada inmediatamente y tirólo por riba del chombo los xatos. Y dixo, lo que non mamasteis, pol chombo lo chevasteis. Cuando aquellos xatos medraron y crecieron, foi la hora precisamente de xuncilos a una grade y con la grade a rastras sacaron polos pelos a la encantada, dio 2 boquiaes y morrió. Pero ella, antes de morrer, echó una maldición al río. Dixo, arrancó un pelo de la cabeza, tirólo al río y dixo, adiós mío pelo celemín, cada año traerásme un pelegrín. Por eso dicen que el día de Santiago, que es el día de los peregrinos, y un día muy azariento, y si se baña alguien en el río, pues queda afogado. En Cuentos Siguientes tenemos con nosotros al escritor Miro del Nido, que nos va a hablar del cuélebre de Santo Domingo. En Asturias historias de cuélebres hay a docenes y además por todas partes. Yo sentí contar la historia del cuélebre de la cueva de Corao, donde por lo visto iba a sentarse y a leer y a tener sus historias Roberto Frasinelli, el alemán de Corao, el que diseñó la Basílica de Covadonga. Pero aquí en Ubieu hay una historia bien guapa que fala del cuélebre que había sitiado en la fontana que había en los patios del convento de Santo Domingo, de los dominicos, y que todos los años xintaba una doncella y que los frailes llegaron con él a un acuerdo y tenían que dar ahí todos los días para que no comiera a una doncella, tenían que dar ahí todos los días 3 fogaces de pan. Y así estuvieron durante mucho tiempo manteniendo al cuélebre tranquilo sin que matara a nadie. Pero claro, en tiempos como hieren de tanta fame muchas veces, dai 3 fogaces grandes de pan para tener al cuélebre tranquilo, pues y era un gasto que no siempre se podía soportar. Y llegó un día en que uno de los frailes entamó a cabilgar y diose cuenta de que podía matar al cuélebre. ¿Y cómo lo mató? Pues matólo agarrando un morrillo del río con que tenía la forma como una fogaza pan, y metió la fogaza en el forno, arroció bien. Cuando tuvo bien arroxada la piedra, con la pala al forno agarróla y era la hora de dar de comer al cuélebre, y el cuélebre salió para allá y abrió la bocona aquella echándoles yaparaes, y cuando la abrió bien el fraile echó la piedrona aquella, el cuélebre con la fame que tenía fame siempre, tragó la piedra, y claro, la piedra amburólo por dentro y acabó con él. Esta es una de las tantísimas de cuélebres, porque cuélebres yo pienso que había tantos como cueves hay por Asturias, y yo pienso que casi por toda Europa, porque los dragones de Inglaterra ya veis lo que son en las leyendas de Arturo, y otra de tantas de las leyendas que podía contaros. Hasta luego.
En Cuentos y Lleendes tenemos con nosotros al historiador, ilustrador y escritor Berto Peña, que va a falarnos de la leyenda de los días de la selmana. Este cuento aparece para la parte de Pulide. Pulide é un pueblín que la mitad de Castrillón, otra mitad de Candamo, pero bueno, también atopámoslo en los llanos de Sangreña, en Pravia, y bueno, si miraremos a Europa, pues aparece en Irlanda, en Bretaña, en más sitios, ¿no? Comenten que una vez foi un paisano, un prove, con una que era cheperudo, tenía chepa, y entonces foi cerca de un molín a dormir, y dentro oyó mucho xareo, mucha fiestona y tal, no sabía lo que era, y entonces puso a mirar por la pesiera, y de repente vio que estaban los diablos bailando alrededor, todos agarrados con los dedos y haciendo un corro muy grande dentro del molín, y cantaban ellos: lunes, martes y miércoles son 3, lunes, martes y miércoles son 3, lunes, martes y miércoles son 3. Coño. Entonces dio por decir, bueno, y jueves, viernes y sábado son 6. Descubrieron los diablos y dijeron, coño, pues lunes, martes, miércoles son 3, jueves, viernes, sábado son 6, va, parece que rima, que queda bien. Vamos a premiarte, ¿qué es lo que quieres que te demos por este nuevo copla que nos diste y tal? Y claro, él como tenía una chepa, pues dijo, bueno, pues yo quiero ser normal, quiero que me quitéis la chepa. Entonces quitaron el jorobo que tenía. Y bueno, pues fue por el mundo y llegó a comentarlo a otro paisano, a otro prove que también era chepo. Y dijo, coño, pues hay un sitio donde están los diablos de noche bailando y canten esto. Coño, pues tengo yo que ir a ver si me quiten la mía. Entonces pasó lo mismo, fechó noche allí y cuando se puso a oír, pues oyó los cantar lo mismo. Lunes, martes, miércoles son 3, jueves, viernes, sábado son 6. Pero presentóse el chepo y dijo, y domingo 7. Pero claro, el domingo es un día de la semana que no se puede nombrar porque llenan los diablos y les bruxes los que estaban bailando. Entonces es el día de Jesucristo, el día del Dios de los cristianos. Entonces ellos, muy enfadados, dijeron, ya que nos quites este soniquete, vamos a cargarte con este jorobete. Y no solamente lo aventaron escaleras abajo, sino que cargaron la joroba, la chepa, que habían quitado al otro chepo, así que quedó con 2 chepes. Hoy en Cuentos y Lleendes tenemos con nosotros a la escritora Rosario Bermejo, que va a hablarnos de La bruja curuxa de la editorial Madú. Bueno, a ver, el mi nombre es Rosario Bermejo y estoy aquí para presentar el mi libro La bruxa curuxa. Este es un libro de una persona creado por mí, tanto dibujos como el texto. Y es de una bruxa, así como si fuera un espinete asturiano que hace sus travesuras, su forma de ser dentro de la tierra asturiana. Es más bien un personaje como si fuera entretenido, amable, aunque se trate de una bruxa. Ya el cielo se encapotó, aguas gallas estás gasando y por los 4 costazos a Sarraes va vaciando. La yuna cascabelera está durmiendo mientras tanto, viento el cual tu menguante non sergón de espuma blandio. La bruxa curuxa sigue el cenega con sos cancios, aterresando a los niños que creen que lle un llobo aullando. Vaya noche tremebunda, brincando a los diaños, entre tiniebres oscures, a corniazos truquillando. Menos mal que ya claez, apacigua cayó al fin. Acuten ahora los gallos, canciando el kikiriki. Con mañes y maturrañes, conviéronse esos agüeros, ya los pros parecen valses y les caleyes herreros. Regimientos de yimiagos salen rastreando el babero, sapos de males calañas y caracoles con cuernos. Madruguen con la alborciá, esgalazaos de famientos, a devorarles lechugas que retueñen en los huertos.
En Cuentos y Llendres tendremos con nosotros al dibujante y etnógrafo Berto Peña, que nos va a hablar sobre la Huestia o la Santa Compañía de Texois. La Santa Compañía y lo que en otros sitios de Asturias se llama Huestia, son los ánimes de los defuntos, los muertos que se aparecen. Entonces, precisamente contaban que había un paisano allí, de Casa del Rey, que, bueno, y era bastante valiente. Entonces, un día, de repente, decían que, bueno, pues apareciese la Santa Compañía por unos caminos y tal, y de repente topóse él con ellos de noche. Y uno de los que iba entre esos defuntos de la Santa Compañía, con aquellos sayes y con todo aquello, y les veles aquellos prendíes y el pendón y el estandarte, y era precisamente un vecín que hubiera muerto. Entonces presentóse el vecín y dijo que se dirigía a él porque era un hombre de valor extremado, que él había en vida prometido dar unas limosnes a una capillina que había en la raya allá con Galicia, que había muerto y que no morriera y no pudiera hacer esa promesa, y entonces que tenía que acompañarlo, que era la única forma de tener el descanso por el ánima, el descanso eterno, y de no estar pues todas las noches ahí para atrás y para adelante, ¿no? Para salir un poco de aquel purgatorio en el que estaba. Entonces, la noche convenida, pues de Casa del Rey presentóse allí en el cruce de caminos donde mandó el defunto, y el defunto presentóse con él y echaron a andar. Echaron a andar y andar, siguiendo al difunto aquel. El difunto era una sombra negra, contaban, y entonces, bueno, pues llegaron por fin a la capilla aquella. La capilla estaba abierta a la puerta. El paisano sacó del bolso el pantalón pues unos perres, lo que había dicho el otro, el defunto, dejólo allí arriba del altar y marchó. Cuando marcharon, de Cal Rey pues cansaba, porque estaba bastante llueño el sitio y anduvieron por montes y por muchos carreiros y por muchos sitios. Y entonces sentáronse un momentín a descansar, y en ese momento quedaron a mirar las estrellas y puso a comentar pues qué llueño estaban unes de otros, unes más grandes, otros más pequeñas, y en ese momento el defunto, cuando fue a mirar para él, desapareció. El defunto, la sombra negra aquella que lo había acompañado durante todo el trayecto, desapareció. Parece ser que se había liberado de eso. Pero fue precisamente entonces cuando el de Cal Rey entró el miedo. Y comenten que precisamente del miedo que entró, no solamente se puso el pelo blanco, sino que duró 2 días, porque los 2 días murió. Como sabéis, pues ver la Huestia o ver la Santa Compañía lleva un agüero de muerte. Hoy, en Cuentos y Llendres, tendremos con nosotros al dibujante y etnógrafo Berto Peña, que nos va a hablar sobre la leyenda de un llobu meigo. Esta historia contáronmela en Aviego, en Cangas de Narcea, y é lo que llamaban los chobos meigos. Los chobos meigos era xente que podía volverse a llobu y, bueno, pues atacaba al ganado de los vecinos y a la xente, andaba por el monte, ¿no? Algunos de ellos era por voluntad propia, otros, sin embargo, era por una maldición de la madre o cosas por el estilo. Entonces este paisano salía por la noche, tirábase a un pozo de agua y salía transformado en llobu. Un llobu negro, grandísimo, bueno, unos caniles tremendos. Entonces una vez atacó a la propia mujer. Él estaba casado y la mujer estaba despachando el ganado a una corte, y según salió, bueno, pues vio el llobu que tiróse a ella y rabuñóla toda, esgarduñóla toda, ya como pudo, pues trancó el portillo y, bueno, metióse para casa, pero de un bocado el llobu arrancó un trozo de la toquilla que ella llevaba puesta. Entonces a la mañana siguiente, pues el paisano, ya era otra vez paisano, estaba en la chariega allí con la mujer, y la mujer pues estaba contando y lo que le hubiera pasado, ¿no? Que si por la noche y tal, que hubiera visto un llobu grandísimo, que la esfardanó toda y que se zafó por los pelos y que pegó de un bocado y tal. Y a todos estos pues el paisano estaba serio, no se reía ni decía nada, ¿no? Y ella veía que contar y entonces pegóme un bocado y de un bocado arrancóme la toquilla que llevaba. Y en ese entonces el paisano sonrióse y pudo ver que dentro, entre los dientes, el paisano todavía tenía filos de la toquilla que había arrancado un bocado. Entonces fue precisamente por eso por lo que la mujer diose cuenta de que ya era el propio marido el que se volvía a llobu y el que la atacara por la noche. Esta historia que lle de Cangas de Narcea prestóme mucho porque aparece exactamente igual en Dinamarca y Noruega, con la única diferencia que lo que arranca de un bocado el llobu, el home llobu, pues no hay un
no lle esta saya, esta toquilla, sino que lle precisamente un mantil, ¿no? Y lle precisamente al descubrirlo lo que fae que rompa la maldición que tiene el paisano de volverse yobu pues las noches de lluna llena. Hoy tenemos con nosotros al músico Daniel García, que va a interpretar el romance del mozo arriero y los 7 ladrones. Carretera de Sevilla, caminaba un mozo arriero y buen zapato y buena media, buena bolsa de dinero. 7 machos arreaba y 8 con el delantero y 9 se pueden contar con el de la silla y freno. Y al revolver de una esquina 7 quintos le salieron. Y a donde camina el majo, donde camina el arriero, camino para la Mancha con un cargo que llevo, y a la Mancha vamos todos como buenos compañeros. De los 7 que allá vamos, ninguno lleva dinero, por dinero no lo dejen, y alante mis compañeros, que llevo yo más doblones que de estrellas tiene el cielo. Los quintos que eran ladrones se miraron, se rieron, y en las ventas de Alagón sacan vinos al yobleo, y el primer vaso que sacan se lo dan al mozo arriero. La tabernera que vio que al vino le echan veneno, con muy grande disimulo le hizo señas al arriero, y el arriero le responde: ese vino no lo bebo, que lo beba el rey de Francia, que yo no quiero veneno. De los 7 que allí estaban, 7 puñales lucieron, sacó el mozo arriero el suyo, que brillaba más que acero. De los 7 mató a 5 y los otros 2 huyeron, a dar parte a la justicia, que prendan al mozo arriero. Pero Hoy tenemos con nosotros al escritor Miguel Rojo, que va a falarnos sobre el seu libro La lluz de la lluna, de la editorial Asturtuns. La lluz de la lluna é un libro que fala principalmente de dos cosas, del amor y de la ilusión. É la historia de dos rapacinos que se encuentran en un momento dado de esos vides en el que están tristes y danse cuenta enseguida de que tienen muchas cosas en común, y una de ellas es un sueño, y este sueño es el de poder ir a ver la lluna. Ella llámase Greta, él llámase M, y poco a poco pues van conociéndose y van falando y traten de encontrar juntos el camino para llegar a cumplir ese sueño. Y una historia pues que se me ocurrió pues en un momento de mi vida también en el que me pasaron cosas especiales, y un poco refleja y un poco autobiográfico este libro. El momento en el que encuentras a alguien y parece que todo te sonríe y va mejor. ¡Qué guapes! No me fijarán ellos nunca. ¿Conoces más?
Y desde aquella noche él me explicaba a Greta cada un de los grupos de estrellas y cuentaba de alguna leyenda o cuento relacionado con ellas. Fueron pasando las historias y la lluna fíxose otra vez la dueña del cielo. Los dos niños juntáronse una vez más y levantaron la cabeza. ¿Sabes? Hay una leyenda que dice que si dos personas se agarran de la mano con los huellos cerrados, piensen un deseo y resulta que los dos piensan el mismo. Este tornas en realidad, dijo el niño. Greta mirólo por un momento, sin decir nada. Los dos niños agarráronse de la mano y cerraron los huellos. De súbito entró ellos un respiro y notaron como los pies se los iban levantando del suelo. Hoy tenemos con nosotros al escritor Miguel Rojo, que va a falarnos sobre su libro Menudo Elemento, de la editorial Asturtuns. Menudo Elemento es la historia de un dinosaurio, un bebé dinosaurio que vive en el oriente asturiano. Y bueno, cuando estaba jugando con los pas y con los hermanos en la playa, piérdese. Y la historia va después del recorrido que tiene que hacer el huelguines, que así se llama este bicho, para encontrar a esos pas, y a la vez pues también va haciendo un recorrido en busca de lo que es él mismo, porque no lo tiene muy claro el prove. Y bueno, en este recorrido por la viesca que rodea la playa, pues encuéntrase con diferentes personajes que iban ayudando a encontrar a los pas. Y bueno, un poco la idea de este libro pues vínome por imaginarme un poco cómo era Asturias en aquellos tiempos en los que los dinosaurios estaban por la playa y estaban allí en el oriente asturiano. Todavía hoy se pueden ver les huelgues en el sable de la playa, y bueno, y una historia que os recomiendo. El cocodrilo punxose per contento y dicho la dirección en la que fuera la su familia. Huelguines despidióse y siguió ruta. Después de caminar otro cacho, atopó una parte de la viesca llena de árboles muy altos. Casi parecía que tocaba en el cielo. Arrimóse a unas piedras donde había una rama seca. Al ir a agarrarla para sentarse, vio que daba un brinco. De súbito salieron unos huellucos collorados. ¡Vaya, un dinosaurio pequeñín!, dijo aquel nuevo bicho que lo miraba interesado. ¿Cómo me llamaste?, intrugó Huelguines. Dinosaurio. Yo soy un yargato y tú ya es un dinosaurio, está claro. Ya. Oye, estoy perdido y busco a la mi familia. Quizá ves, el lagarto fíxose el interesante. Hoy tenemos con nosotros al escritor Miguel Rojo, que va a falarnos de su libro Pepo el Pastor, de la editorial Asturtuns. Pepo el Pastor y el Bichón del Monte es una historia pues que habla de la eterna lucha entre la naturaleza y el hombre, ¿no? En este caso el hombre está representado por un pastor y sus ovejas, así como también por el perro que lo ayuda. Y la naturaleza está un poco representada por el yogu. Pues en esta historia el yogu, como siempre, trata de comer las ovejas y
el pastor pues tiene que defenderles, ¿no? La historia pues un poco apaez por explicar un poco cómo es la problemática en los picos de Europa, que es un sitio en el que todavía queden 4 o 5 pastores que viven de cuidar las ovejas y de hacer los quesos, y todavía hay llobos también, ¿no? Y un sitio en el que es complicado encontrar una solución entre pues eso, conservar el medio ambiente tal como existe con los animales salvajes y el pastoreo tradicional. La afición de este animalón por merendarse a las ovejas hacía que los pastores tuvieran mucho miedo. San, el perro pastor que siempre estaba dando vueltas al rebaño, no quitaba huella alrededor la mallada, para saltar en cualquier momento que viera de aquel sospechoso. Por suerte, después de casi un mes de estar en monte, no había ni rastro de los llobos, y la vida en aquel lugar, rodeado de picos de piedra y con un silencio roto nada más que por canto los paxarinos, y era de completa felicidad para el pastor y los animales. Al llegar la noche, Pepu prendía una foguera de llao la cabañina y echaba unos cantares bajo las estrellas antes de ir a dormir. Hoy tenemos con nosotros al músico Daniel García, que va a interpretar el romance del rico Franco. Y en un pueblo hay un palacio, y en el palacio un hotel, y en el hotel una niña que la llamen Isabel, que sus padres no la daban ni por un reino ni tres, ni por dinero que cuenten 3 contadores al mes. Y una noche la jugaron a la flor del 33, le ha tocado a un rico mozo aragonés. Para sacarla de casa mató a sus hermanos 3 y a sus padres prisioneros los dejó. Y en el medio del camino ya lloraba la Isabel, por quien suspires mi vida, por quien suspires mi bien, suspires por tus hermanos o por algún interés. No suspiro por mis hermanos ni por ningún interés, suspiro por mis amores, que no los volveré a ver. Dame tu puñal dorado, que yo te lo volveré. Tú me pides el puñal, no me dices para qué, para partir una pera, que vengo muerta de sed. Y él se lo entregó al derechas y ella lo cogió al revés y le cortó la cabeza y se la puso a los pies. Tú mataste a mis hermanos, yo a ti también te maté, y a mis padres prisioneros la libertad les daré. Y aquí se acaba la historia, y aquí termina el papel, y aquí se...
Hoy tenemos con nosotros al escritor Adolfo Camilo, que va a falarnos sobre el seu libro Blugas, de la editorial Trave. Blugas es la primera parte de una comprometida trilogía que de algún día verá la Sofín. De momento tal primero, que es Prímula, que pasa en Prímula. Prímula y una estación espacial, una estación orbital que tiene la Tierra, una Tierra del futuro, posapocalíptica, donde hay un personaje masculino que es Adrián, que va acompañado de una moza que es la verdadera motor, el verdadero motorín de la historia, aunque en ocasiones ella la víctima de sus elucubraciones, de sus aventuras, de sus peripecias, este Adrián, que es el virtual protagonista. Vamos a hablar de esa estación orbital, de lo que está pasando allí, donde unos guajes tienense rebelado, tienense revolucionado contra el poder establecido, no solo en la estación, sino en la misma Tierra. Una Tierra dominada por hombres robot, muchos de ellos con apariencia solo aparentemente humana, y que están haciendo por desfaer por completo a esa Tierra. ¿Qué pasa en Prímula? Blugas. Muchas veces la cabeza salía así del cuerpo y víase perdido sin ella, a la busca de un espejo donde confirmar la visión. Otras veces rascaba con unos dedos tremosos aquel fierro que nacía la veriquina del corazón, pero al cabo despertaba, siempre despertaba. ¡Adrián! ¡Llámente de la Consellería de la Defensa! Sí, y era de la su parte. El gran Salabres, el coronel Salabres. La enfermera ceceaba y el nome quedaba sin esa capina de sonora magnificencia con que, cuando estaba en Prímula, se pronunciaba. Doctor, convóquenme para un concello que voy a tener para las 5 de la tarde. ¿Puedo salir? Sí, claro, no tienes problema. Vamos a darte el alta. Además, si ya cosa de la consellería, va a dar igual. Vendrían por ti aunque tuvieras paralítico. La Gramimoto aparcó a las 5 menos cuarto en el soterráneo de la consellería. Hoy tenemos con nosotros al escritor Pepe Monteserín, que va a falarnos sobre el seu libro En sin párpagos, es publicado por la Academia de la Lingua. El motivo de escribir este cuento En sin párpagos, per un llao, Roberto González Quevedo invitóme a colaborar con la Academia de la Lingua Asturiana. El otro, Antonio Acebal, quería ilustrar un cuento mío que tratara sobre dragones. Si juntamos una cosa con otra, pues a mí que me presta tanto escribir por encargo, tenemos este cuento En sin párpagos. Los personajes que intervienen, además de los secundarios, niños de una escuela, pues está Basilio, un cuélebre tan listo y con las ideas tan claras que no llega a cerrar los huellos. Un rapacín llamado Surde, que tiene envidia, y el maestro que ellos da la asignatura del conocimiento del medio. El argumento viene a ser una versión de la leyenda de San Xurde y el cuélebre. Si lo tradicional es que San Xurde mate al cuélebre, en el cuento mío y al revés. El cuélebre faise una persona normal y contagia al otro la su maldición. Eso que no idese a dormir por ser tan listo. Presenta-vos a Basilio, dixo el profesor apartando del pescuezo un rau de rata terminado en 3 puntas de flecha. Y era el rau de Basilio, con los cuélebres al borde del exterminio, dictóse una ley para protegerlos e integrarlos en la humanidad. Siéntate al lado de Xurde, indicó el profesor, a ver si lo despiertas. El cuélebre mocín a regañadientes mariellos avezao a la soledad, dio un brinco dende la tarima y foi a parar al pupitre de 2 places donde Xurde espera vociando. Non lo mires a los huellos, escentellen ni puen cegavos, tampoco traigáis espellos, enviéndose nun diva a morrer de arreo.
Esa mañana, na clase de conocimiento del medio, clasificaron a los animales según la manera de nacer. Hoy tenemos con nosotros a la escritora Esther García, que va a falarnos sobre el seu libro acabante de publicar, Faragullas, de la editorial Madú. Prestóme moito escribir este libro Faragullas, versos pequenos para nenos grandes, un libro escrito al modo de los haikus japoneses, que son versos de 17 sílabas, 5, 7, 5, inspirados na naturaleza, en el mundo que nos rodea, de observar todo lo que sucede a nuestro alrededor, que dicen mucho en pocas palabras y que son importantes tanto para los nenos como para los grandes. De ahí que puxéramos este título tan suxerente. Choveu albanciou, serenouse la tarde, adormeceu el sol. Debaixo la sebe, sapos secos, sedientos, llueven agua verde. Luz primavera, sueña la mariselva, pousas en la vea. 7 gatos raus, miau, miau, rama, miau. Miagan como maus. El faisán fartou, forou la folla sardón, un chuchín topou. Aquel espertello, con manto colorau, durme en el tallau. Lladran rapiegas, alborotanse las pitas, ya las parpallegas. Cucu cuquiello, ya cuántos años cantas, cuánto te quiero. Veía en filera, panías en los pinos la filoxera. Las mariposas esqueiran ante flores, huelen olores. Na primavera llegan los paxarinos y onxían las tierras. Sientes el eco de los truenos que truenen, voces no cielo. Un barbarón atechado en un estellón, run run, ron ron. Sueña los grillos, ya piden y al nubero, que inunde a gritos. Verde verdoso, enverdeciu verdor, verde, qué verde. Foguera San Xuan, espierta folgán, zan, queima la noite. Los días más largos, mayo viste el sayo verde, tardes de blanco. En Cuentos y Lleendes tendremos al escritor Lluís Gabriel Antuña, que va falando sobre el seu libro Clara ya non te mieu, de la editorial Trave. Clara ya non te mieu é un libro que escribí va con unos cuantos años ya. Trata de la historia de Clara, una rapacina de 3 años aproximadamente, que tenía miedo de los truenos y de las tormentes. Clara tenía miedo de las tormentes, como los mayores también tenemos miedo de muchas otras cosas. En esta historia aparecen los nuberos y ayuden a comprender a Clara el porqué de las tormentes. Para encontrar la explicación, lleva la ayuda de su tía Ana, que es maestra en un colegio en otro pueblo. Las ilustraciones fueron hechas por un artista novel, en este caso, pero muy prestosas, si os fijáis, porque aparece con una estética pues novedosa, con unos huellos grandes que recuerda también a personajes de las series de dibujos animados de la televisión. Espero que vos preste. ¿Sabes quién era Clara? Clara era una niña de huellos azules, meselles colorais y pecoses, col pelo de color castaño que lle prestaba llevar en coleta.
Tenía como 3 años, más o menos. Pel verano, todos los días, quería salir de casa temprano y ir a jugar al parque con los amigos y amigas. Yo era muy valiente y atrevíase a subir a todos los toboganes, pasareles y cuerdas que hubiere. Bueno, valiente sí que era, pero tenía un poco de miedo a las tormentes, sobre todo si tronaba. Cada pocoñín, Somá, que ya era científica, decía ahí: Clara, esto de las tormentes ya es normal que pase pel verano, porque ya cuando fai más calor y entonces tiene que llover para refrescar. Pero Clara respondía ahí: yo tengo miedo de los truenos. Ya ves que lo que decía Somá no la tranquilizaba. De ellas vegáis y era Sopá, vendedor de unos grandes almacenes, el que intentaba quitarle la medrana. En Cuentos y Lleendes tenemos al escritor, al ilustrador Berto Peña, que va a falarnos del trasgu del Palacio de Cangas de Narcea. Bueno, supongo que conocéis muchas historias del trasno, del trasgu. Y es muy difícil echarlo de casa, cuando se empeña en xugar a los bolos en desván, en hacer ruido, en tirarte de los dedos de los pías, en jordiátelo todo, bueno, fae mil y un diablures, ¿no? No es nada agradable el tenerlo por casa. Entonces comentaban que precisamente en el Palacio de la Rozadiecha, que lleva Cangas de Narcea, tenían un problema con el trasgu, no tienen quien echarlo de casa. Entonces, bueno, pues habían probado de todo, poner una conca con agua bendita en las ventanas para que no entrare, llamar al cura para esconxurar, en fin, de todo. Total, que llegaron a la conclusión de que tenían que mudarse de casa. Ellos no sabían que para echar el trasno había que pedir 3 cosas imposibles. Ya sabéis, traer agua en un paxu, porque el agua marcha por todos los rendixos de Blima, volver blanca una pellella prieta llavándola, y la otra, bueno, pues como tiene un furaco en la mano izquierda, pues traer medio copín de linaza en la mano izquierda. Pero los paisanos que vivían en la Rozadiecha no lo conocían, esa historia. Entonces decidieron cargar a Pinao hasta arriba el carro del país y marchar de casa, cambiarse, mudarse a otro sitio. Pero precisamente lo que no sabían es que si no echaban al trasno de esa forma, el trasgu acababa también diendo con ellos, mudándose de casa. Y sobre todo si ellos escaecía algo, y escaeció ellos las cambrieras, los calamilleres del pote. Entonces precisamente cuando ya tenían apinado todo el carro hasta arriba, pues acordóse la rapacina de la casa, dijo: meca, quedarnos las cambrieres del pote sin coller, voy yo a por ellos. Pero cuando se dio a baixar a por ellos, vio que llegaba el trasno pegando saltos, pegando corcovos con las cambrieras al yombu, y diciendo: ya que todos vos vais de casa murada, también me mudo yo con la mi gorra colorada. Y nada, marchó de 2 saltos, colocóse enriba al carro y marchó con ellos a seguir haciendo trastaes a la nueva casa a la que viven a vivir estos. Hoy, en Cuentos y Lleendes, tendremos al escritor y ilustrador Berto Peña, que va a falarnos de les xanes de la fonte de la isla de Colunga. Bueno, pues en la isla, en Colunga, hay una fonte que llaman Cancambroña. La fonte de Cancambroña decían que había 3 encantaes, 3 xanes que estaban allí encantaes. Entonces un día presentáronse ya un paisano y dijeron que, bueno, dijeron lo que os pasaba, que estaban allí encantaes en la fonte, y que si les quería desencantar, bueno, pues que diben a dar grandes riquezas. Para desencantales tenía que agarrar 3 bollos de 4 cuernos y presentarse la mañana a San Xoán y tirarlos precisamente al agua a la fonte. Entonces, bueno, pues el paisano encargó esos bollos, fixéronlos y tal, y no dixo nada a la muller. Entonces la muller un día pues vio aquellos bollos por allí y
entró la fame y arrancó un cuernín por probar a ver a qué sabía. Y al arrancar el cuerno, el bollo sangró. Ella esprecetóse toda, asustóse un poco y bueno, allá como pudo amañó apegó allí el Hoy, en Cuentos y Lleendes, tendremos al escritor y ilustrador Berto Peña, que va a falarnos de les xanes de la fonte de la isla de Colunga. Bueno, pues en la isla, en Colunga, hay una fonte que llaman Cancambroña. La fonte de Cancambroña decían que había tres xanes que estaban allí en Cantaes. Entonces un día presentáronse ya a un paisano y dijeron que, bueno, dijeron lo que os pasaba, que estaban allí encantados en la fonte y que si les quería desencantar, bueno, pues que iban a dar grandes riquezas. Para desencantales tenía que agarrar 3 bollos de 4 cuernos y presentarse la mañana a San Xoán y tirarlos precisamente al agua a la fonte. Entonces, bueno, pues el paisano encargó esos bollos, hicieronlos y tal, y no dicho nada a la mujer. Entonces la mujer un día pues vio aquellos bollos por allí y entró la fame y arrancó un cuernín por probar a ver a qué sabía. Y al arrancar el cuerno, el bollo sangró. Ella esprecetóse toda, asustóse un poco. Hoy, en Cuentos y Lleendes, tendremos al escritor e ilustrador Berto Peña, que va a falarnos de la leyenda del oso y el diaño. Bueno, como sabéis, el oso, el bardión, que se llama, es el animal más fuerte del bosque, ¿no? Apenas tiene enemigos, a no ser nosotros, los paisanos, que somos los que durante años lo llevamos cazando. Entonces el oso un día topóse con el diablo y dijo: oye, yo cuento que soy el más fuerte que hay en toda la creación. Y dice él: no, el más fuerte voy a enseñarte yo quién ye, ven conmigo. Entonces bueno, el oso estaba intrigado, salieron del monte y echaron a caminar por el mundo alantre, como suele pasar en estas historias, y atoparon un nenu pequeñuco de rollos, gateando a 4 patas. Y dijo el oso: oye, este que está aquí a 4 patas y el que ye más fuerte que yo. Y dijo el diablo: no, este no ye, pero será. Bueno, se echaron a andar otra vez por el mundo y atoparon un viejo que iba ya todo enclicado, todo rebuído, con un callao. Dijo el oso: este que anda con 3 patas y el que ye más fuerte que yo. Y dijo el diablo: no, este foi. Bueno, siguieron a echar a andar hasta que de repente llegaron a una fragua. Y bueno, allí saltaban les chispes, saltaban unos martillazos, una cosa tremenda. Y dice el diablo: bueno, espera aquí, que aquí dentro y el que está, que ye más fuerte que tú. Y entonces, bueno, asomó, escucó así un pucunín por un ventano y el ferrero que lo ve, pues asustóse, vio el focico del diablo con aquellos cuernísimos y aquello, y asustóse todo, y bueno, pues agarróse enseguida a las tenazas que tenía caldías, ¿no? Entonces el diablo retiróse y dijo al oso: mira, escuca por aquí por este ventano, porque ahí dentro ya un tal que ye más fuerte que tú. Y al asomar el focico el oso, pues el ferreiro que estaba esperando a que asomara el diablo otra vez con les tenaces al roxo, agarró con les tenaces por les narices del oso y retorcióles así como pudo. El oso, bueno, pegó unos berrillos, unos apellidos tremendos, retiróse, zafóse de les tenaces y dice el coimes: pues sí, ye verdad que ye más fuerte que yo, porque agarróme con 2 dedos, que si me llega a agarrar con la mano entera, arráncame la cabeza.
Y bueno, pues esta historia, esta leyenda, en realidad lo que viene a decir y es que precisamente el ferreru, el descubrimiento del fierro, con el que se hicieron hachos, chuzos, armes y un montón de cosas, lo mismo para labrar la tierra que para cortar los árboles, que para matar los animales, pues fueron los que hicieron precisamente que los paisanos, que la gente, fueran los más fuertes que existían en la tierra. Hoy, en Cuentos y Lleendes, tenemos con nos al escritor Checho García, que va a falarnos de su libro publicado por la editorial Ámbito, Marta non quiere cortar el pelo. Este cuento ocurrióseme porque yo, cuando yo era guaje, no me gustaba nada que me cortasen el pelo. No me gustaba, yo gustábame siempre andar con la guedella suelta. Y por eso escribí este cuentín que se titula Marta non quiere cortar el pelo. Los personajes del cuento son Marta y una niña muy inteligente y muy valiente que pon 2 coletes en el pelo cuando está per contenta. Marta tiene un animalín en casa que se llama Santi y es un galápago. Y un galapagín que es muy parecido a una tortuga, pero tiene una mancha colorada aquí en el pescuezo. Y entonces es un galápago en vez de una tortuga. Marta van a llevarla a un centro comercial. Y ella está muy contenta, per contenta, y pon coletes del pelo. Pero cuando está en el centro comercial con los pas, dase cuenta de que en las grandes superficies también hay peluquerías. Y la ma quiere llevarla a cortar el pelo. Imagináis cómo estaba Marta de Murnia. Si cortaban el pelo, nunca en jamás iba a poder ponerles coletes de estar per contenta. ¿Y qué hizo? Pues escapar de los pas pel centro comercial y armar una muy gorda, pero más ya no vos voy a contar. Ay, amiguinos, entamo el presentador falando a la altura lleva. Esta historia pasó cuantisimaya. Ella ya era una moza muy guapa y fachendosa y mandó salir a Marta al escenario. Baila aquí, qué galanallera. Vivía entre risas y alegría. Hasta que un día, un abruxador malvado, celoso de tanta felicidad, raptóla y lanzó un esconxuro pa un cuélebre guardare a la moza nunha cueva por siempre en jamás. El caballero que se atreva a desencantala, dijo el abruxador, tiene que facela una mañana de San Xoán y vencer al cuélebre d'una llanzada en el garguelo. Hoy, en Cuentos y Lleendes, la escritora Esther García va a falarnos el su libro La Zamparrampa de VTP. Zamparrampa y un libro para niños. Yo creo que de tanto tratar con ellos pude volverme niña a estas alturas de la vida y escribir un libro guapo para ellos. Son unos versinos curtios que tienen rima para que ellos presten más y en cuanto al contenido pues traten temas de animales, de seres mitológicos, de temas de la naturaleza. Yo creo que tienen un cierto encanto y que les va a prestar mucho hielo a los niños. A mí eso me parece. Son versos que además pueden dramatizarse en clase. Son versos que los invitan a leer, a crear, a recrear y a poder ilustrarlos. Tienen unas ilustraciones de Vicario muy prestosas y parece que hay una manera de que ellos puedan engallolarse con la poesía. Xardón. Soy un xardón, enxencla y axostrón, con un huello en cada fuella que me lufeixe una fiera. Soy un xardón mirón y achufón, soy un xardón fanfarrón. No me quites los chuchinos que son para los pitinos del faisán. No me esgaces las mías canas que igual choro de dolor. A los que me faigan mal, muito los puedo pinchar.
Xugar. A las 4 esquinas préstame xugar. En riba, en baixo, nun pano saltar. Si me traes la comba, empiezo a cantar. Si me traes el pañuelo, empiezo a contar. Ya si non, escuendo me tras d'una figal. L'escondite préstame moitísimo más. 1, 2, 3, ya. Sálvame na malla, non quiero quedar. Bigulín, bigulín, bigulinero, bigulín, lin, lan, lin, bigulín, bigulinero, bigulinau, bigulín, lin, lan, lin. Sona el bigulín en bigulinau, bigulín, lan, lin, bigulín, bigulinero, bigulín, lin. Xardín, xardín en xardinau, xardín, im. Oloroso xardín en xardinau, xardín, im. Alume de xardín en xardinau, xardín, im, xardín, im.